Nuevamente muchas gracias por estar y bienvenidos y bienvenidas a la primera clase de este módulo que se llama Eclesiología. La primera clase del sexto módulo que tenemos de 8. Ya solamente nos estaría restando cómo leer a Pablo y Apocalipsis, que ya vamos a llegar a eso y con eso terminamos nuestro diplomado. Aproximadamente en septiembre, Dios mediante, estaríamos terminando. Así que ya queda menos, anímense, no se salgan, terminemos todos los que estamos aquí, comprometámonos. Repito lo que dije en antes, si ustedes tienen alguna duda, quieren salir de algún o quieren hacer una pregunta, necesitan hacer un descargo y necesitan hablar directamente conmigo, por favor avísenme y yo no tengo ningún problema en hablar con ustedes. Bien, las evaluaciones, aparte del chat, necesitamos que ustedes hablen con nosotros. Por lo tanto, vamos a iniciar este curso preguntándoles a ustedes qué es la iglesia. Y necesito que, por favor, ustedes me ayuden con una respuesta. Lo que a ustedes les venga en la cabeza, lo que ustedes les hayan enseñado, lo que ustedes sepan, lo que ustedes les han dicho. ¿Ok? Díganme. Abran su micrófono y díganme qué es iglesia. Bueno, para mí, iglesia es un grupo de personas que se reúnen a determinada actividad. En este caso es el de alabar a Dios. ¿Ya? La iglesia es el pueblo de Dios. Laurita dice el pueblo de Dios. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, lo que hemos aprendido nosotros, pastor, es que la iglesia somos nosotros. ¿Ok? O sea, cada uno conformamos la iglesia. Ok, la iglesia somos nosotros. ¿Qué más? Cuerpo de Cristo, templo del Espíritu. Bueno, Ok, gracias. la, Maritza. la iglesia pues, somos, No, bueno, perdón, no te entendí. consideramos que somos ¿Qué somos todos, nosotros? ajá, pero digamos, cuando nosotros hablamos así, con las personas y todo, ¿qué es vaya, vamos a la iglesia o algo así? Es un grupo de personas que nos reúnen Ajá. a Dios para alabar, ¿verdad? A nuestro Padre Celestial, una manera, bueno, de cumplir con uno de los mandatos, que es no dejar de congregar, ¿verdad? Como algunos tienen por costumbre. Ok. Muchas gracias, Maritza. Marisol, ¿y usted iba a decir algo? Sí, lo mismo que la iglesia somos todos los que hacemos ahí el conjunto de hermanos. Ok. Muchas gracias, Marisol. ¿Alguien más quiere decir algo, Fernando? Hola, sí, pastor, como compartiendo con los demás, que en efecto nos han enseñado que la iglesia somos nosotros mismos, ¿verdad? Pero también nos han enseñado que la iglesia es la institución, el local donde nosotros nos reunimos, con el cual hacemos referencia. O sea, las dos posturas nos han enseñado iglesias, uno como persona e iglesia como templo, el espacio, la institución, las paredes donde nos congregamos o hacemos las diferentes actividades religiosas. Ok. Muchas gracias, Fernando. Voy a compartirles pantalla un segundito y yo quiero que ustedes, primero, seamos muy honestos con nosotros mismos. Cuando yo les digo, o cuando ustedes escuchan la palabra iglesia, inmediatamente se nos viene una imagen a la cabeza. Y esa imagen no es de ustedes como personas. Fíjense, voy a compartirles pantalla y voy a hacer un ejercicio para que ustedes lo puedan ver online. ¿Ah? Me salió eso de online. Ahora, ¿dónde se comparte pantalla? Ahí está. Compartir pantalla. Ok. ¿Ven mi pantalla, cierto? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. ¿Sí? No hay nada, no hay nada. Ok. No. Miren, voy a colocar aquí en el buscador, voy a colocar iglesia. Le doy clic y voy a imágenes y esto es lo que me sale.
¿Lo están viendo? Sí, Un montón de, ¿qué son? iglesias. Edificio. Estructura. Edificios. Exacto, exacto. Vamos a tratar de cambiar la modalidad con la que usamos la palabra. Iglesia. ¿Ok? De hecho, vamos a empezar aquí prácticamente desde cero con algo. ¿Ok? Entonces, si yo les muestro todo esto que está aquí, son simplemente edificios. Edificios. Nuestro gran problema, ahora dejo de compartir la pantalla, nuestro gran problema es que tenemos tan enraizada en nuestra mente la palabra iglesia conectada con un edificio que cuando yo digo iglesia, la primera imagen que se detona es un edificio. ¿Ok? Eso es lo natural, ¿no? Eso no tiene nada de malo, ni pecaminoso, ni nada que se le parezca, no tiene nada de malo. Es natural. Todos generalmente tenemos el mismo problema, por decirlo de alguna forma, tenemos la misma, ah, el mismo pensamiento. Ustedes hagan el ejercicio de decirle a los niños de su comunidad, a todo esto, la iglesia tiene trabajo con niños, ¿cierto? ¿Ustedes como comunidad? Sí, ok. Hagan el ejercicio con niños. Díganle, hágame una iglesia. ¿Y qué es lo que va a hacer el niño? Un edificio. ¿Me explico? Es eso, es natural, es natural. Lo mismo que si ustedes le dicen, dibújame a Dios, lo que van a hacer los niños es dibujar a un anciano con barba blanca, ¿cierto? Quizá con túnica, eh, pero va a dibujar a un hombre, macho, ¿sí? Sexo masculino. Ese es nuestro problema, primero que todo, dentro del contexto evangélico en el que nosotros nos encontramos, escriban esta palabra y desarmen esta palabra después, eh, pero lo que nos baña a nosotros de tope a tope son los estereotipos. Tenemos estereotipo para todo, para todo. Los estereotipos son los que de alguna forma modelan mi mente, ¿ok? Modelan mi mente. Los estereotipos, si hablamos, por ejemplo, yo sé que está Iracema por aquí en algún lado, que es artista pictórica, y ella va a entender un poquitito más esto. Por ejemplo, eh, en el arte hay arte gótico y hay otros tipos de arte. Hay arte, ¿cierto? Hay iglesias que tienen ojivas, hay otras iglesias que son puntiagudas, hay distintos modelos de iglesia dentro del medioevo. Ok, no es una sola forma. Sin embargo, nosotros tenemos estereotipos. Tenemos un estereotipo respecto de hecho, tenemos estereotipos hasta de las familias. O sea, si ustedes las iglesias, especialmente las iglesias más antiguas que recibían a los misioneros y recibíamos la literatura que traían los misioneros, generalmente la familia estaba compuesta por un papá, por una mamá, por un hijo, una hija, casi todos rubios de los ojos azules. Y eran todos muy arregladitos, ¿cierto? Con corbata, muy lindos, todos ellos. El estereotipo de familia, el que nos mostraban, era ese. Hoy día, inclusive, aquí algún joven me puede ayudar, como Damaris o Fernando o Yolen o Kevin. Hoy día existen lo que se llaman familias monoparentales. ¿Lo han escuchado? Las familias monoparentales son donde soy familia yo solo. No necesito a nadie más para ser familia. Es un solo pariente, uno, pariente, monoparental. Entonces no puedo hacer un estereotipo de algo. A nosotros nos enseñaron los estereotipos y por lo tanto tenemos un estereotipo de iglesia, tenemos un estereotipo de Dios, tenemos un estereotipo de Jesús, tenemos un estereotipo.
estereotipo del Espíritu Santo, tenemos un estereotipo sobre la forma en la que la iglesia debe de manejarse, tenemos un estereotipo del culto. Para todo tenemos un estereotipo. Algo que nos dibujaron, algo que nos enseñaron, algo que nos mostraron y que obviamente con eso quisimos decir que ese era el modelo que servía. El estereotipo es un modelo y ese modelo prácticamente es inamovible. ¿Ok? Es un modelo prácticamente inamovible, un modelo que yo no puedo de ninguna forma desmantelar. Entonces, nuestro punto parte de poder explicarnos qué es iglesia, qué es ser iglesia, qué es la iglesia. Tienen que hacer una distinción, ¿ya? Entre iglesia conceptual, es decir, el concepto iglesia, conceptual, e iglesia en términos espirituales. ¿Ok? Iglesia en términos de concepto, el concepto iglesia. Y la palabra iglesia desde el ámbito, ¿cierto?, de la espiritualidad cristiana. Y ahí nos vamos a encontrar con serios problemas, ya que les voy a hacer otra pregunta. ¿La palabra iglesia pertenece al griego o al hebreo? Respóndanme. La palabra que tenemos de iglesia en el texto es griega o es hebrea. El griego, pastor. Yo pienso que es hebrea. Ya. Marisol dice hebreo y Leonardo dice que es griego. Y Sí. dígame, Maritza. No, yo digo que griego. Ok, es griego. Bien, la palabra que nosotros tenemos en el texto bíblico y que solamente sale en el Nuevo Testamento es una palabra griega. Viene de la palabra eclesía. ¿Ok? La palabra eclesía es muy simple, solo significa asamblea. Iglesia igual a asamblea. ¿Ok? Es lo mismo decir iglesia que decir asamblea, pero pertenece al griego. Pregunta nuevamente, l- tanto Jesús como sus seguidores, ¿qué idioma hablaban? ¿Qué Entiendo que idioma hablaban? Jackie, perdón. el arameo, Arameo, ¿ya? Hebreo. Kevin hebreo, dice hebreo. Juli, hebreo, hebreo. hebreo. Oh, Hebreo. ok, bien. Para. Si bien, obviamente, el idioma del Antiguo Testamento es el hebreo, el idioma que hablaban tanto Jesús como sus seguidores es arameo, que es un idioma, es como el idioma básico del mundo hebreo. Es como el hebreo vulgar, es decir, el hebreo que habla todo el mundo. No es un hebreo puro, un hebreo que sea como el castellano de Cervantes. ¿Ok? El hebreo es mucho más refinado y el arameo es un idioma un poquitito más tosco, un poquitito más, poco más bruto, por decirlo de alguna forma. Mucho más llano, vuelvo a repetir, es como del vulgo, de todas las personas hablaban arameo. No todos, todo el mundo hablaba bien el hebreo. Pero el hebreo y el arameo son prácticamente lo mismo, solamente que algunas partes y algunos usos del lenguaje son distintos dentro de esa división. ¿Por qué hago esta distinción? Porque nosotros generalmente usamos la palabra griega, eclesía o iglesia, para hablar respecto de la iglesia. Sin embargo, ni Jesús ni los apóstoles pudieron haber usado
la palabra iglesia. La palabra que ellos pudieron haber usado y que está mucho más cercana a la posibilidad de uso es la palabra asamblea. ¿Ok? Es la palabra asamblea. Y cuando uno habla de asamblea, generalmente habla de un conjunto de personas. Ahí donde Jorlen, ¿cierto? Tiene la razón, dice que la iglesia somos todos nosotros. El problema está en que no podemos asimilar la palabra iglesia a todos nosotros. Sin embargo, la palabra asamblea, sí. Porque cuando yo no me puedo, no puedo ser asamblea solo. ¿Ya? Una Una asamblea se consulta, compone pastor. de más de dos personas. Tengo una consulta, pastor. Y aquí. Si iglesia significa asamblea, eh, ¿es similar al concilio o es diferente? Es diferente porque el concilio salió después. Pues, de hecho, el concilio es un grupo de personas mucho más reducido. ¿Sí? Mm, Un concilio es como un grupo de personas, mm. ¿cómo por decirlo? Es que es un grupo excluyente. Como digamos gente preparada que se reúne para estudiar o qué sé yo. Sí, o para Mm, gobernar. Que generalmente los concilios ah, eran para eso, o para dictar leyes o cosas así. En cambio, la asamblea es mucho mayor. El mm, concilio está dentro de la asamblea. ah, ¿Ok? gracias por aclararme eso. La asamblea es el grupo mayor y el concilio está dentro, es un grupo dentro de la misma asamblea, es un grupo menor que tiene una función distinta. ¿Ok? Mm, Entonces, vuelvo a decir, el origen de esta palabra griega que es eclesía, de hecho se escribe, a ver, no sé si lo puedo escribir aquí se lo voy a escribir en el chat para que para que ustedes lo vean, en el chat de aquí del Zoom. Ahí está en el chat. Dice eclesía, Excelsior. ¿ya? Eclesía, con dos K. Esta palabra también tiene un significado. No significa solo iglesia. La EK al inicio significa los llamados, ¿ya? O salir, perdón, salir. Y eclesía son los llamados. Entonces, la palabra eclesía significa los llamados a salir. Eclesía significa los llamados a salir. No son los llamados a quedarse encerrados, sino que son los llamados a salir. Esta palabra fue utilizada en una versión de la Biblia hecha por los griegos que se llamaba la Septuaginta y desde ahí nosotros la conocemos, ya desde ahí conocemos esta palabra. Eh, pero, repito, esto habla más allá de, más allá de un edificio, habla de un grupo de personas que es la asamblea. Esta palabra puede provenir de una palabra hebrea, es decir, para poder hacer el similar entre la palabra griega y la palabra hebrea es kahal. Se los voy a escribir también ahí en el chat para que ustedes lo tengan. Chat. Ahí está, esa es la palabra, kahal. Ese es el hebreo y el otro es el griego. ¿Ok? La de arriba es griego y la de abajo es hebreo, Cajal. Así se escribe. Y esta palabra significa comunidad convocada por Dios. ¿Ya? La palabra Cajal significa comunidad eh, llamada o convocada por Dios. Por lo tanto, el término mucho más cercano al el que Jesús podría haber utilizado es el término Cajal y no el término eclesía, porque Jesús hablaba arameo, ¿ok? O hebreo. El hebreo del pueblo es el arameo. Entonces él podría haber utilizado esta palabra.
¿Por qué hablo de concepto y no hablo de la historia de la iglesia? Porque el concepto iglesia, los conceptos son las palabras, ¿ok? La institución se llama iglesia. Esa institución tiene una palabra de uso y ese es el concepto iglesia. Existe una historia del concepto y existe una historia de la iglesia, que de alguna forma se unen, pero que al inicio tiene, al inicio del cristianismo tiene muchísima importancia y muchísima relevancia poder entender bien el concepto. No si somos iglesia, sino que el concepto que estamos utilizando. ¿Por qué? Y ahora lo vamos a explicar. Jesús dijo, Mateo capítulo 16, verso 18, yo sé que tú eres Pedro y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. ¿Sí? Todos nosotros decimos que Jesús dijo eso, pero en realidad Jesús nunca dijo eso, porque Jesús no hablaba griego y jamás podría haber mencionado la palabra iglesia o eclesía. Si usó algún término, tiene que haber sido la palabra cajal y no iglesia. Les veo sus caras de incertidumbre y voy a tratar de explicarme de la mejor forma posible. El libro de Mateo, que ya lo vimos en Nuevo Testamento, en Introducción al Nuevo Testamento, el libro de Mateo se escribe aproximadamente después del año 85 después de Cristo, es decir, aproximadamente más de 50 años después de la muerte y resurrección de Jesús. 50 años después. ¿Ok? Por lo tanto, Mateo está recordando un momento en el que Jesús pudo haber dicho esto, pero en referencia no a a un edificio, a una institución. Jesús jamás nombró una institución, sino que Jesús de lo que habló es del concepto. ¿Y cuál es el concepto? Cajal, ¿qué significa? A ver si me están escuchando. Comunidad convocada por Dios dijo que significa. Excelente, excelente. Entonces, lo que Jesús podría haber dicho es sobre esta roca o sobre esta piedra, voy a construir mi comunidad. ¿Se entiende? Repito, Jesús es hebreo, habla arameo. No podría haber mencionado de ninguna forma la palabra eclesía. Quien lo hace está escribiendo en griego y la única forma de pasar el concepto hebreo al concepto griego es utilizando la palabra iglesia. ¿Por qué, ¿Por qué estoy tratando de razonar en esto? Porque una de las cosas que tenemos que nosotros sacarnos de encima es la institucionalidad que baña el concepto iglesia. Todo el concepto iglesia, que es un estereotipo que nosotros tenemos hoy día, está bañado completamente por una institucionalidad. Y esa institucionalidad no pertenece ni a Jesús ni a los apóstoles. ¿Por qué? Porque en el principio no existía la iglesia. Jesús muere en el año 33 aproximadamente, entre el 33 y el 35, más o menos muere, resucita, y lo que queda de Jesús es la iglesia. Después de la muerte de Jesús, después de la muerte de Jesús, después de su resurrección, cuando Él vuelve, ¿cierto?, a donde el Padre. Lo que queda aquí es la iglesia. Yolen me dice que no. Y si Yolen me dice que no, Yolen, ¿qué es lo que queda entonces?
La comunidad con el que Bien, la... bien, bien. Eso. Ustedes tienen que hacer el razonamiento. Es una comunidad de seguidores. No queda una institución, queda una comunidad de seguidores. Quedan personas que creen en Jesús y lo siguen. Pero la iglesia todavía no existe. No hay iglesia. Por eso es importante que nosotros aprendamos la diferencia entre el concepto que nosotros usamos y la historia que está detrás de todo esto. La iglesia no existe. La iglesia va a existir recién después de mediados, o va a comenzar a existir después de mediados del segundo siglo. Es decir, aproximadamente a partir más o menos del 150 en adelante, vamos a comenzar a ver una institución llamada iglesia. Antes que eso, no existe. Los primeros seguidores de Jesús, los primeros seguidores de Jesús, escuchen bien la pregunta. Los primeros seguidores de Jesús son griegos o hebreos. Hebreo. Hebreos, ok. ¿Alguien da más? Los primeros seguidores de Jesús son hebreos y van a ser conocidos como judíos creyentes en Jesús. Nunca cristianos, nunca cristianos, ¿ok? Los Me primeros, cuesta mirar la cámara. los primeros en seguir a Me Jesús cuesta mirar la cámara. son justamente sus propios hermanos hebreos. Y esa comunidad se va a pasar a llamar comunidad de judíos creyentes en Jesús. Ese es todo el apellido. No existe iglesia. No existe iglesia. Estos judíos creyentes en Jesús se reunían y se siguieron reuniendo hasta poquito después del 85 en la sinagoga. ¿Ok? En la sinagoga. Vamos a hacer también el símil aquí entre sinagoga e iglesia. ¿Vamos bien o no? ¿Están despiertos? ¿Están atentos? ¿Está entretenida la clase? ¿Estoy muy aburrido? ¿Tengo muchas cosas? ¿Estoy muy enredado? Por favor, pregúntenme, hablen. Les quiero escuchar. Aunque solo veo mujeres en este momento, les quiero dar un minuto para que me hablen, me digan alguna cosa. Fernandito. Dijo mujer, ¿verdad? Pero voy a opinar. No, es que las que veo, Fernandito, las que veo. Los hombres están ocultos en alguna parte. Y me siento ahorita como cuando a veces estamos en la iglesia, que la mayoría son mujeres y pues sí, los hombres estamos ahí un poco excluidos. Fíjese que la verdad que es bastante interesante y bien atinado, considero yo, porque creo que este tema del concepto iglesia nos vuelve otra vez al tema de la religiosidad, ¿verdad? Que todo el mundo le pregunta, la clásica pregunta es, ¿a qué iglesia vas? Claro. Esa es la pregunta más común. Hay otro que dice, ¿dónde te congregas? Y la referencia a veces, en la iglesia de la pastora Sorina, decimos algunos, o algunos no, en la comunidad cristiana bautista. Entonces, la verdad que vamos a hacer un poquito, me puedo sentir importante ahorita porque creo que la palabra más atinada que en aquel momento se utilizaba era comunidad, y nuestra iglesia se llama comunidad. Así que nos podemos identificar mucho con el tema, a diferencia de otras iglesias que entran en crisis de lineamientos por doctrina y que por ende tienen que llamarse, sí, la iglesia del séptimo día o la iglesia pentecostés o pentecostal, etcétera, etcétera. Pero creo que si nos vamos más al tema este que usted mencionaba de quiénes eran los seguidores de Jesús, inclusive cómo Jesús llevaba de pronto la buena nueva, creo que nunca fue en cuatro paredes o nunca fue, si no fue toda una comunidad siguiéndolo a él o siendo parte de lo que él hacía. Así que
Ese es nada más mi comentario. No, muy, muy, muy atinado, mi querido Fernando. Eh, y justamente, ¿cierto? Creo que sí, creo que ustedes son en ese sentido salen del estereotipo. Digo, al menos en la manera en la que se llaman. Actúan medios estereotipados, pero al menos en el nombre salen del estereotipo. Y Fernando tiene toda la razón, o sea, generalmente le preguntaba, ¿y tú a qué iglesia vas? No, voy a tal parte. O si le preguntaba, ¿dónde te congregas? La respuesta va a ser en la iglesia tal. Tenemos el estereotipo metido en la cabeza y es difícil arrancar de eso. Entonces, lo que justamente vamos a tratar de hacer en este curso es salir del estereotipo y que ustedes comprendan mucho más atinadamente e internalicen esta palabra que ustedes usan, que es la palabra comunidad. ¿Ok? De hecho, dividan la palabra en dos: común, unidad, comunidad, común, unidad. ¿Cuál es la unidad que los hace comunes? Es Jesús. ¿Sí? Por lo tanto, son una comunidad de creyentes en Jesús. Al principio, los judíos creyentes en Jesús se reunían en las sinagogas. Las sinagogas no son solo el centro religioso, sino que son el centro comunitario, en donde se atendían también los problemas de la comunidad. ¿Ok? Por lo tanto, la palabra sinagoga también tenía un, un trasfondo político. ¿Ok? Pero tenía un trasfondo político unido al hecho de que en la sinagoga también se practicaba religión. Sin embargo, y esta es la gran diferencia con la palabra iglesia, y que hoy día tenemos el concepto prácticamente ah, desmembrado, eh, la palabra iglesia solo tenía connotación política, ¿ok? Solo tenía connotación política y no tenía connotación religiosa. Por lo tanto, hay una tremenda, tremenda, tremenda diferencia entre la manera en la que nosotros hoy día utilizamos la palabra iglesia respecto de cómo esa palabra como concepto nace. ¿Ok? Hoy día para nosotros la palabra iglesia es sagrada, sagrada. La iglesia es sagrada, es sacra, es sacrosanta. La palabra iglesia es sagrada. Si no, pregúntenle, disculpen, bueno, hasta los hermanos bautistas, algunos que son demasiado conservadores, ustedes hablan de, de la palabra iglesia, por ejemplo, como un centro social, y seguramente los van a tratar de blasfemos y hasta los van a mandar al infierno. Sin embargo, el nacimiento de esta palabra, de la palabra iglesia, tiene connotaciones políticas, sociales, ¿ya? Porque justamente no era religiosa, era usada por distintos grupos, asociaciones, gente de la calle que se reunía, una junta de vecinos, era una iglesia, un equipo de fútbol, era una iglesia, porque era un grupo de personas que se reunían con algún fin. Y ese fin no era religioso, ese fin era sociopolítico. ¿Ok? En cambio, la sinagoga tenía los dos conceptos metidos dentro, porque se practicaba religión y además se solucionaban los problemas sociales del pueblo. Por lo tanto, la palabra comunidad todavía cobra mucha más relevancia porque abarca las dos cosas. ¿Ya? La palabra comunidad abarca las dos cosas, tanto lo social como lo religioso. ¿Ok? Nosotros hoy día solo tenemos en uso el concepto religioso, pero en tanto
cuánto se llama el uso contextual e histórico de la palabra, en realidad es total y completamente, ¿cierto?, sociopolítica, y nosotros hoy día solo le damos una connotación religiosa, a lo que obviamente antes no era religioso, sino que era de otra forma. Entonces, como nosotros andamos por estereotipos, el estereotipo que manda es el estereotipo que tenemos hoy día, es decir, el uso religioso del texto, perdón, del concepto. Hoy día nosotros solo la palabra iglesia la usamos en sentido religioso, pero no lo usamos en sentido social. ¿Vamos bien? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Algo quiere decir alguna acotación más? Por favor, háblenme para saber de qué están entendiendo y de que están conmigo, porque en este momento ahora solamente me queda Margarita, Julia y Jolen como espectadoras, el resto está en incógnito. ¿No? Ahí está Marisol, gracias Marisol, apareció. Háblenme, por favor, tengan misericordia de mí. Ahí está Iracema también y Mina, están escuchando. Les escucho. ¿Y usted a qué iglesia va, pastor? Muy buena pregunta, mi querido Fernando. Yo voy a la iglesia de la vida, como dice alguien por ahí. Mi iglesia es el mundo, no como mundano, sino como mi iglesia está alrededor. Pero si pregunta si voy a alguna congregación, en Santiago me reúno con una comunidad también y acá en Valdivia es un poco más difícil porque obviamente por mi trabajo y todo lo demás que hago es más complejo. Por favor, háblenme, díganme. Kevin, Saludos, pastor. saludos querido amigo. Buenas noches a todos. Dios los bendiga. No, yo solamente un comentario, o sea, el estereotipo, estamos hablando de estereotipos y creo yo que, o sea, el estereotipo que tenemos es ese, ¿verdad? Que nosotros somos iglesia, o sea, iglesia viene del griego, o sea, de eclesia, como decía usted y nos enseñaba usted, pastor. O sea, pero no era el término que en realidad utilizó Jesús y los discípulos, ¿verdad? O sea, porque no se hablaba griego, sino que se hablaba hebreo o arameo, ¿verdad? Principalmente el Ujú. arameo, que era como algo, o sea, como el dialecto que entendían la mayoría de tanto la gente, o sea, de escasos recursos, digamos así, o sea, la gente más común y obviamente la gente más refinada, ¿verdad? Obviamente lo entendía, pero quizás lo hablaba el hebreo como lo acabo de aprender, la gente más refinada, o sea, quizás con más estudios, diría yo. ¿Va? Entonces, volviendo al punto, eh, el estereotipo que se nos ha enseñado es que nosotros somos iglesia, o sea, pero que le llamamos también a iglesia a una denominación específica, ¿verdad? Ujú. O sea, donde nos congregamos, o sea, y hacemos referencia de, esa es mi iglesia, ¿verdad? O sea, pero en realidad esa es mi denominación a la que yo pertenezco. Ahora, si en realidad, o sea, utilizáramos los términos correctos, que en este caso sería comunidad, o sea, creo que la mayoría, o sea, lo relaciona con otra cosa, ¿verdad? Menos con una reunión cristiana evangélica donde se hace culto a Dios, ¿va? Entonces, creo yo, viéndome por esa parte, o sea, ese es mi comentario,
Y es lo que estoy entendiendo hasta el momento. Muchísimas gracias, Kevin. Dígame, Margarita. Espérate. ¿Me iba a decir algo, Margarita? Bien. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, pastor. Dígame. Yo he entendido algo de lo Dele, que dele, usted ha dele. hablado, pero yo pensaba que Jesús hablaba en hebreo y usted dice que no, es arameo. ¿Cómo se llama? Arameo. Ajá. Es que lo que pasa, Margarita, es que en realidad es lo mismo hebreo que arameo. Ahora voy a hacer la diferencia. Un Vale. profesor de lenguaje en la escuela, ¿cierto? Habla castellano, ¿sí? Y usted también habla castellano Sí, o español. Solo que el profesor así va a es. utilizar palabras más refinadas y usted va a utilizar las palabras normales que utiliza en la calle, ¿sí? Es la Sí, única diferencia. Los dos hablan español, pero uno habla mejor el español y el otro lo habla desde la cotidianidad. Esa es la única diferencia entre el arameo y el hebreo. y la iglesia es toda la congregación de nosotros. Así es. Y, y como usted lo dijo, de que ya yéndolos nosotros ya era como una casa, se quedaba ahí sola. Ujú. Quiere decir que nosotros la conformamos, la iglesia. Gracias, pastor. No, gracias, Margarita. Margarita se acordó de algo que yo dije en el encuentro que tuvimos en el hotel, Sí, porque eso lo dije yo allá. así. Bien, Margarita, gracias, gracias por eso. Bien, entonces por lo menos estamos tratando de entender el concepto y si no entendemos el concepto, entonces después no vamos a poder entender algunas cosas y eso es lo que estoy tratando de hacer. Vuelvo a repetir, hay que hacer la diferencia entre el concepto, iglesia, y lo que nosotros hoy día llamamos iglesia. Es la diferencia conceptual, es la diferencia del concepto, cómo lo usamos, cómo se usa o cómo de alguna manera, ¿cierto? Este concepto en el tiempo se fue, lamentablemente, disculpen la palabra que voy a utilizar, y ustedes si quieren la escriben o no, pero con el tiempo el concepto iglesia se degeneró, ¿ok? No, no es lo mismo que, de hecho, el significado que podría haber tenido en el primer siglo no es el significado que hoy día tiene la palabra. En el primer siglo, la palabra iglesia solo significaba asamblea, solo significaba grupo de personas y era de uso político, social. Hoy día, cuando nosotros hablamos de iglesia, hablamos de una institución jerárquica, ¿cierto? Una institución religiosa que posee poderes religiosos dentro de ese marco en el que se mueve. Hay una diferencia abismante entre una cosa y otra. ¿Cómo llegamos desde el concepto comunidad a formar la iglesia? Hay creo que se los he dicho en muchas ocasiones, pero hay un teólogo que utilizó esta frase que decía, Jesús habló del reino y lo que vino fue la iglesia. Jesús predicó del reino y de la llegada del reino, pero que lo que llegó en definitiva fue la iglesia. Entonces el reino nunca llegó. ¿Por qué? Él trata de hacer justamente la distinción entre la predicación de Jesús, que fíjense bien, y esto es re importante que ustedes después también, si quieren, de hecho yo probablemente después les voy a enviar los apuntes que hice para hoy día, para que ustedes los puedan tener. Pero Jesús, más allá de el uso específico que podríamos tener de la palabra iglesia, lo que Jesús hizo y creó, escuchen bien, fue un movimiento itinerante de personas.
es un movimiento itinerante. Jesús nunca, jamás creó la iglesia. Nunca. Jesús no es el creador de la iglesia. Ni siquiera lo es Pablo. Para que tampoco le echemos la culpa a Pablo. Pablo tampoco es el creador de la iglesia. La iglesia se crea posteriormente, con mucho tiempo después. Cuando Pablo habla acerca del concepto de iglesia, lo usa también en otros contextos, de otra forma y no de la forma en la que nosotros hoy día la utilizamos. ¿Se entiende? Jesús lo que crea es un movimiento itinerante de personas que se caracterizan por la comunión. ¿Ya? Se caracterizan por la comunión, el seguimiento, y la idea de Jesús es que las personas estas vivan y sientan el reino predicado por Jesús. Y este reino que es predicado por Jesús no solo se vive en palabras, sino que se vive en acciones. ¿Ok? Jesús crea un movimiento de personas itinerantes que van por la vida haciendo buenas acciones y de alguna forma, ¿cierto?, acompañando a la gente que lo pudiera necesitar. ¿Nos vamos entendiendo? En el primer siglo, es decir, vamos a ponerlo de la siguiente forma. Creo que lo hicimos también como ejercicio en el hotel. Ustedes tienen la Biblia en sus manos, tienen un Nuevo Testamento en sus manos. Ese Nuevo Testamento, cuando ese Nuevo Testamento existe o esos libros que están ahí existen, no existe la iglesia. No hay ninguna iglesia, ya cuando ese libro existe. Porque la iglesia va a existir muchísimos años después. Esto, para mí es relevante que ustedes y que nosotros podamos entender eso. Lo voy a volver a decir y lo voy a decir muy despacio. Después de Jesús, después de que Jesús muere y resucita, hasta aproximadamente el año 120, 130, la iglesia no existe. Lo que existe es un movimiento de personas que seguían a Jesús, que al inicio eran judíos, creyentes en Jesús, y que luego a esos judíos se les sumaron gentiles creyentes en Jesús. Y esos dos grupos de personas se reunieron en torno a la figura de Jesús, pero quienes prevalecieron en el tiempo fueron los gentiles creyentes en Jesús, por lo tanto, lo que prevaleció fue el idioma griego. Y desde ahí que comenzaron nuestras complicaciones con el término, con el concepto, y comenzaron, ¿cierto?, a nacer otras formas de ver la comunidad. Pero al inicio, en tiempos apostólicos, no existe la iglesia. De hecho, ni siquiera existe un rango llamado apóstol. La palabra apóstol también en el griego tiene un significado, que es, ¿cuál es el significado de la palabra apóstol? ¿Enviado, pastor? No. Gracias, Kevin. Es enviado. Por lo tanto, la palabra apóstol es un mandato, es enviado. No es una, ¿cuánto se llama? No es una jerarquía. No es una jerarquía. Es un concepto, ¿cierto?, que significa enviado. Lo que puede significar que también todos y cada uno de nosotros es un apóstol. No como las iglesias que hoy día existen, esas donde dicen el apóstol tanto, ¿no? No, apóstol en el sentido de ser enviado. Todos nosotros somos enviados. Enviados y tenemos una misión, y cuál es esa misión, y después podemos inventar millones de misiones. Pero ese es el uso del concepto. Entonces, si ustedes leen el libro de los Hechos, ya, ustedes leen el libro de los Hechos,
En el libro de los Hechos no existe en ninguna parte una iglesia. Lo que existe es una comunidad de seguidores de Jesús, ¿cierto? Que vienen desde el mundo gentil y que vienen desde el mundo judío. Esto tiene, esto, esto tiene que ser muy importante en el sentido de que, am, y lo voy a, ahí, en cierto sentido, Fernando y Kevin un poco lo balbucearon. Eh, nuestro tema de los estereotipos es que al calzar un estereotipo, es decir, nosotros calzarnos dentro de un estereotipo, entonces nosotros nos alejamos de la idea primaria, ¿ok? La idea primaria es la idea que nosotros no tenemos hoy día, que no existe. La idea primaria de el movimiento de Jesús es que sea itinerante, es decir, que no esté fijo en un solo lugar. La idea primaria de Jesús es que las personas se reúnan en comunidades, ¿sí? Y que dentro de esas comunidades exista lo que se llama la ayuda mutua. Entonces, no es ni fija, no es un edificio y el interés principal era la cooperación, la colaboración unos con otros. ¿Cómo vemos eso? Lean el capítulo 2 y el capítulo 4 del libro de los Hechos y ustedes se van a dar cuenta de eso. No hay otra forma en la que nosotros podamos ver la comunidad primitiva, que es así como debe de llamársele, la comunidad de seguidores de Jesús es la comunidad primitiva, es decir, los primeros que se reunieron y que de alguna forma, ¿cierto? Eh, Trataron de interpretar la vida de Jesús dentro de esa comunidad. Capítulo 2, verso 41 y 42 del libro de los Hechos, Hechos 2, 41 y 42, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y escuchen bien, esto es lo importante y este versículo ustedes deben de marcarlo y remarcarlo en sus Biblias para que obviamente esto nos sirva para salir del estereotipo. Y perseveraban en la palabra doctrina, ahí solo debe de traducirse como enseñanza. El, nuestro gran problema de tener una mente tan esquematizada y tener una mente con tantos estereotipos que leemos la palabra doctrina y entonces nosotros leemos casi como ley, ¿ya? Perseveraban en la ley. No, no les perseveraban en la ley. Aquí esta palabra significa simplemente enseñanza. Entonces, ustedes lo deben de leer así. Y perseveraban en la enseñanza de los enviados, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pregunto especialmente a los directores de culto, a los músicos, a los que sirven en la iglesia. ¿En qué parte de este texto aparece la liturgia? Liturgia es cuando nosotros hacemos culto, ¿sí? ¿En qué parte aparece aquí una liturgia? Estas son las primeras comunidades, la comunidad primitiva, la comunidad que no es el estereotipo nuestro. Fíjense, ¿cómo es nuestra liturgia? Nuestra liturgia es llegar a un lugar, a un edificio, que nosotros llamamos, vamos a decirlo como comunidad de Zacatecoluca, la comunidad de Zacatecoluca, ¿cierto? Llegamos, nos reunimos, nos saludamos, nos preguntamos cómo estamos y de repente alguien se para adelante y dice, vamos a iniciar el culto. Desde ahí, a partir de ahí, se inicia lo que nosotros denominamos como la liturgia. ¿Ok? A partir de eso,
inicia la liturgia. La liturgia está compuesta de oraciones, cánticos, lectura de la palabra, más cánticos, predicación de la palabra, entrega de ofrendas, oración final, probablemente, ¿cierto? Eso es como generalmente lo hacemos. Eso es una liturgia. Ahora, ¿en qué parte de este texto que acabamos de leer, capítulo 2, versos 41 y 42 del libro de los Hechos, aparece una liturgia? Dice, vuelvo a repetir, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron como 3.000 personas. Y aquí está la parte importante. Y perseveraban en la enseñanza de los enviados, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo creo que en la parte, pastor, donde dice en la comunión unos con otros, porque, o sea, para mí eso es compartir, o sea, con los demás, compartir con la congregación, o sea, con los que estamos ahí, vean. No sé, es mi opinión. Está bien, está bien. Muchas gracias, Jolen, por tirarte al agua, que es lo, es lo medular. Uno tiene que tirarse al agua, si uno se tira al agua, no. Voy Fernando, yo también entonces, ahí nos dele. ahogamos todos, no hay problema. Eso, chapoteemos todos juntos. Sí, yo creo que no lo dice. Obviamente no es algo tácito, ¿verdad? La liturgia como tal en el contexto que se daba en ese momento, pero creo que en la práctica, creo que son metodologías o estrategias que las comunidades o iglesias o diferentes denominaciones ocupan quizás para llamarlo como una especie de llevar un orden al momento de hacer todo lo que se hace, ¿verdad? Como usted bien ha dicho, va a empezar el culto. Bueno, hubo una vez, recuerdo yo, voy a contar una pasada, no voy a decir la iglesia, ¿verdad? Pero hubo una vez que se habían dado ciertos pasos, la oración, alabanza y toda la cuestión, y una hermana dijo, bueno, ahora va a empezar la verdadera adoración. Entonces todos nos quedamos como, ¿y todo lo de atrás qué fue? Claro. Entonces es como, creo que eh, no sé si está bien la analogía que puede hacer, la comparación que puede hacer. Creo que Jesús hubo un momento en que ocupó como parábolas en ciertos lugares para hacer entender un mensaje en específico, como una estrategia de hacer entender un mensaje. Entonces, cada iglesia considero yo que, o cada comunidad, no sé, considero yo que maneja esas variantes, porque inclusive en nuestra comunidad hemos llegado a hacer esas observaciones, ¿verdad? Qué cosas cambiar, qué cosas poder sumar o qué cosas pues quitar de tiempo con tal de que se pueda ver una comunidad más integral, más participativa. eh, por ahí, entonces creo que el texto como tal no lo dice tácitamente y que creo que pues cada iglesia lo ha ocupado estratégicamente. Hay iglesias que empiezan con la ofrenda o hay iglesias que finalizan con la ofrenda cuando ya hay una mayor población que pueda hacer un aporte. Por poner ejemplos, pues como tal. Pero volviendo al texto, creo que no lo dice tácitamente, allí no lo dice. Muchas gracias, Fernando. Y vuelvo a repetir lo que dije delante. Nuestro problema son los estereotipos. Nuestros problemas son los estereotipos. Y tener estereotipos nos hace desviar la vista de algo muy importante y lo dijo Yolen. La liturgia es todo, no es un culto, ¿ok? No podemos pensar en un momento litúrgico, porque de hecho existe la historia de la liturgia, que parte desde muy temprano, pero parte desde el rito judío, desde el rito judío. Sin embargo, el movimiento cristiano del primer siglo no tenía ritos al inicio. Su único rito es la palabra que dijo Yolen. ¿Cuál es, Yolen?
En la comunión unos con otros. La comunión, y no es la Santa Cena, es la comunión, es el compartir, es el compartir. La liturgia, la liturgia de ellos, la liturgia o la entrega, ya por lo mismo que estaba diciendo Fernando, ¿cierto? Como estereotipo de cómo tenemos que hacerlo. La liturgia de ellos partía con la comunión, en el partimiento del pan. Y fíjense cómo sigue el texto. ¿Cómo sigue el texto? Perseveraban en la enseñanza. Ya tenemos la enseñanza metida, ¿cierto? En la comunión unos con otros. ¿Cómo es que se unían? ¿Cómo se compartían? En el partimiento del pan. Y fíjense en la última palabra, en las oraciones. Todo eso es liturgia. El tema es que nosotros tenemos tan estereotipado el concepto que obviamente desviamos un poco la atención de lo que realmente debería interesarnos. O, es decir, lo que deberíamos recuperar nosotros en nuestra liturgia, en la liturgia de nuestros cultos, es la esencia de la liturgia, que sería la enseñanza, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. ¿Me estoy explicando? ¿Se entiende? Lo básico en una liturgia debe de ser eso: la enseñanza, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Nuestro gran problema, vuelvo a repetir, es que estamos tan estereotipados con lo que nosotros nos han enseñado que obviamente nos alejamos un poquitito de la idea fundante de todo esto. ¿Cómo es que de alguna forma hacemos iglesia? ¿Cómo es que somos iglesia? ¿Cómo es que nos enfrentamos a la vida social a partir de este encuentro que tenemos nosotros como hermanos? Mi querido Fernando, ¿ahora se entiende un poco más? Fernando, ¿se fue? ¿Se molestó? No, ahí está. Sí, sí, se entiende, en efecto, pasó. Definitivamente así es, Muchas correcto. gracias, muchas gracias. Y vuelvo a decir, nosotros tenemos que de alguna forma también deshacernos un poco de esos estereotipos. Fíjense, capítulo 4 verso 32 en adelante, en el libro de los Hechos igual, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. El tema de la común unión, un corazón y un alma. Y ninguno desea ser suyo propio, ¿cierto? Nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades y cosas las vendían y las traían al precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y las repartían a cada uno según la necesidad que éstos estuvieran. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre de Bernabé, ¿cierto? Levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió, la trajo y la repartieron. El verso 35, el 35, 36 y 37 es un ejemplo de cómo compartían. No se tomen literalmente de que vendían las cosas y después se reunían. Generalmente esto es una metáfora para hablar de cómo es que se acompañaban, de cómo es que la comunidad lo que proponía era una posibilidad en donde se acompañaran, estuvieran juntos, en donde no hubieran carencia. Estamos hablando de un tiempo de carencia, estamos hablando de un tiempo en donde la gente estaba huyendo del Estado romano, estamos hablando de un tiempo en donde la gente estaba siendo tomada prisionera, estaban siendo llevados, estamos hablando de un tiempo difícil. Entonces,
ellos, para poder seguir juntos adelante, lo que hacían era poder compartir lo que ellos tenían. Se compartían unos con otros y se ayudaban y se apoyaban unos con otros. Entonces, obviamente, la liturgia o la forma de adoración que utilizaban al inicio del primer siglo no es tal como nosotros la tenemos ahora, sino más bien, y esto es lo importante, las acciones de misericordia que existían dentro de la comunidad eran las relevantes para llevar la liturgia a un estado distinto, es decir, un estado de adoración en el que mi compromiso no es con un agente que no conozco, sino con alguien que sí conozco, que está al lado mío y que es mi hermano, que puede tener una necesidad con quien yo compartía. ¿Ya? Nuestra adoración, si bien nosotros sabemos que es a Cristo y que Cristo está presente dentro de nuestra adoración perdió de vista al otro. Entonces, la liturgia, la liturgia con el tiempo, perdió de vista al hermano que tengo al lado. Sin embargo, la base litúrgica que tenían las comunidades en el inicio es la acción concreta en la comunidad o desde la comunidad hacia todos los que formaban parte de esa comunidad. ¿Me explico o estoy muy enredado? Háblenme. ¿Podría repetirlo eso, pastor, por favor? Ok. Hoy día, nuestra liturgia se concentra en la adoración a Cristo, ¿sí? Si ustedes ven capítulo 2 y el capítulo 4, los versos que acabamos de leer del libro de los Hechos, se van a dar cuenta de que la adoración parte, parte por mi acción concreta hacia el otro, es decir, hacia mi hermano que está al lado mío. ¿Me explico ahora? Voy a decirlo y espero que especialmente Fernando y Kevin me entiendan bien y todos los que cantan y hacen el culto. Nuestra adoración hoy día es abstracta, no es concreta, es abstracta. Porque obviamente adoramos a Jesús, quien está en espíritu dentro del templo, pero seguimos sin verlo. Sin embargo, dentro del contexto de las primeras comunidades, la liturgia partía por vernos y en la acción concreta que hacíamos por el otro dentro de ese encuentro. Fernando, usted dio su micrófono. Sí, primero con alabanza no se meta, pastor. Que aquí vemos varios y va a salir sin chasear. No, son bromas. Eh, a ver, yo creo que en efecto, partiendo de ese contexto en el que nos está refiriendo, creo que lo que usted menciona tiene razón, el punto de lo abstracto de nuestra alabanza, ¿no? Yo creo, no sé, los demás músicos que puedan estar aquí, aclaro, no soy músico, yo soy el que grita, nada más. Músicos son los demás que están ahí. Yo nada más grito, pero creo que nuestras proyecciones de las alabanzas o de un sentido o de una forma de que quizás eh, alabar a Dios, por así llamarlo, viene quizás apegado más a un tema de los salmos, más de cómo David lo hacía a través de cánticos, instrumentos y un montón de situaciones que podemos verse, perdón, que podemos verlas versadas en los diferentes salmos, como ocuparlo una estrategia de alabanza a Dios. Pero partiendo de este punto que usted menciona, pastor, que no es en concreto y es en abstracto, yo a lo personal siempre me he cuestionado algo. ¿Por qué este, o quisiera hacerle una pregunta a usted? ¿Cuál sería entonces la forma concreta de poder adorar y alabar a Dios? Pregunto esto porque
ustedes que son un poco más estudiosos, y ustedes porque son varios y dentro de la iglesia también hay otras personas bien estudiosas y letradas, porque justamente exactamente en ese momento yo he visto que carecen de poder ser partícipes de este tipo de momentos, como por tener un concepto diferente de pronto a lo que es alabanza o lo que es adorar a Dios. Nada más eso. Es una muy buena pregunta y que me gustaría que alguien iniciara con la respuesta. Por favor, por lo que hemos hablado. Kevin, Yo estoy igual, pastor, o sea, creo que nos hemos acostumbrado a la liturgia, quizás la forma, o sea, un programa donde iniciamos, bueno, en mi iglesia iniciamos con una alabanza, luego se ora, luego se lee un proverbio, un versículo cualquiera, luego vamos con otros 5 cantos. Viene el tiempo de la ofrenda, bueno, la bienvenida, la ofrenda, y después viene la palabra, y cerramos con una pequeña administración y un canto al final. O sea, eso entiendo yo como un programa y una liturgia de una iglesia. O sea, así es como se nos ha enseñado, obviamente, la manera como levantamos las manos, cerramos los ojos, si cantamos con fervor, si lo hacemos cabizbajo porque llegamos cansados o porque en realidad no tenemos ganas de hacerlo como otros lo están haciendo. O sea, ya eso es de cada quien, va, considero yo, va. Pero, o sea, esa es la forma como nosotros nos hemos acostumbrado, ¿va? No sé si estoy dando respuesta a lo que estaba diciendo Fernando, pero, o sea, la pregunta que le hacía a usted, va, pero puedo decirlo, ¿va? Porque hay ciertos líderes que también, o sea, yo he notado que a veces nosotros estamos en lo que estamos tocando, estamos en lo mejor de la alabanza, ellos están viendo para todos lados, están quizás concentrados en lo que van a predicar o simplemente están en otro tema, menos en la adoración, ¿va? En lo que está surgiendo en ese momento. Y eso lo he vivido en toda mi vida, de lo que he sido cristiano y en la sinfín de iglesias que he visitado en esto de la música. Siempre hay pastores o líderes que están desconectados de la alabanza completamente, ¿va? Pero, y caigo a lo que decía Fernando, que quizás será porque, o sea, consideran ya, o sea, haber aprendido de una manera distinta a nosotros los neófitos, a los que no sabemos, o sea, no conocemos, o sea, o sea, lo hacen de otra manera, o sea, su adoración y su alabanza es distinta. bien, vamos a partir del inicio de nuevo, hablando respecto repito, de la palabra estereotipo. Nuestro problema es el estereotipo. No es ni el uso litúrgico ni nada. Nuestro problema es el estereotipo. Nosotros tenemos en la cabeza un estereotipo y ese estereotipo debe de calzar en con ciertos conceptos que nosotros tenemos. Sin embargo, generalmente nuestros cultos poseen todo lo que acabamos de nombrar en el libro de los Hechos. El problema está en que no aparecen de la forma en que generalmente nosotros lo podemos ver. Fíjense, primero, ¿en nuestros cultos hay enseñanza? Sí, la hay. ¿O no? La hay, porque generalmente se predica y obviamente alguien que son los receptores va a ver. ¿Hay comunión? Hay comunión dentro de nuestros cultos. Hay fraccionamiento del pan, es decir, partimos el pan. Y a veces le llamamos Santa Cena y después se transformó en la Santa Cena. Pero
Sí la hay, a veces no todo el tiempo, pero sí la hay. ¿Y hay oraciones? Sí, la hay. El problema está en que el uso de este esquema que nosotros tenemos aquí en el libro de los Hechos para la gente era mucho más concreto que lo que tenemos hoy día, que es mucho más abstracto. ¿Ok? Es decir, vamos a la enseñanza. La enseñanza no era a partir de un púlpito, sino que era en el compartir, porque ellos se contaban. Y aquí creo que, no sé si Fernando o quién fue el que nombró las parábolas, los cuentitos cortos que tenía Jesús con los que enseñaba. ¿Sí? En un culto generalmente hay uno que habla y los demás escuchan y si ustedes si quieren creen y yo voy a decir lo que tengo que decir. Pero en la enseñanza hay un ir y venir. A veces falta eso. Y el tema es que eso generalmente ocurre cuando yo comparto con alguien solo. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, lo que podría faltar en nuestros cultos, dentro de nuestras posibilidades, es que dejemos un momento para que hablemos entre nosotros. Un momento para que nosotros nos comuniquemos con el que está al lado, le preguntemos cómo está, cómo le ha ido, oremos con él ahí mismo en ese mismo espacio. Lo más probable es que eso sí nos pueda estar faltando. Aunque tengamos enseñanza, nos hacen falta esas pequeñas enseñanzas a modo de cuentitos que contaba Jesús, ¿cierto? Del tema de las parábolas, pero que de alguna forma reflejen el interés mío por la vida que está al frente. Eh, de los que están presentes aquí en la clase en este momento, ¿alguien estuvo el día que o que hicimos la Santa Cena? Marisol estuvo, Sí, también estuvo Margarita, estuvo Leonardo, sí. ¿cierto? Ah, exacto, también estuvo Jackie, creo. Sí, también estuvo Jackie. Bien, Sí, ahí estuve. exacto. Leonardo o Jackie, a los que no estuvieron, ¿podrían contarles cómo fue la Santa Cena? ¿De qué forma ustedes la tomaron? Bueno, fue muy peculiar y quizás totalmente diferente a lo que tradicionalmente hemos practicado o hemos hecho. Compartimos con un hermano y bueno, nuestra experiencia de vida o más bien compartimos una experiencia que nos llenó de dolor y cómo superamos esa situación. Y bueno, oramos uno por otro y luego partimos el pan y tomamos el vino, el jugo, Pero cuando partieron el pan y el jugo, lo hice yo o lo hicieron ustedes? nosotros. ¿Y qué le dijeron al otro? Eh, realmente no recuerdo No, no importa que exactamente no qué sea dijimos, pero, textualmente. ajá, pero sí nos comprometimos con el otro. Eso sí recuerdo que nos comprometimos a algo. Eso es. Eh, Compartimos uno con el otro, recuerdo yo, Gracias, el pan que Fernando. teníamos con el compañero y le decíamos que comparto contigo lo que, y no recuerdo qué más le dije a Emilio, pero, pero compartimos el pan y el traguito ahí de vino que nos echamos ese día bien bolos ahí. Lo, lo que yo entiendo, pastor, lo que yo entendí fue que no lo hicimos individualmente, Ajá. ¿verdad? Lo compartimos, o sea, no como las santas cenas normales que lo hacemos individualmente, cada uno ahí lo compartimos con la otra persona que estuvimos, ¿verdad? Nos dijimos eh, cosas y pues ese fue eso es lo que yo entendí, no lo hicimos individual, sino que lo hicimos compartido. De hecho, el tema es que cuando nosotros hacemos la cena, o generalmente se hace la cena, el pastor dice todo y ustedes solamente comen y beben. El tema de podernos compartir, de decir que yo pueda ofrecer mi vida por el otro y ofrecer mi cuerpo por el otro, es una acción concreta en la que yo me involucro en la vida del otro. Entonces, para Que resumir un tenemos. poco, dígame, ¿quién me habló? A Margarita.
Entonces, como una acción concreta dentro de nuestros cultos, por ejemplo, faltaría justamente cómo es que yo me comprometo en la semana con el hermano que está al lado mío, cómo yo me comprometo en su vida. O, de lo Sí, contrario, pues por tengo que ejemplo, poner el si micrófono. yo no veo a alguien dentro de la comunión, de la liturgia, del culto, ¿cómo es que yo puedo comprometerme también a preguntarme por la vida del otro y a partir de esa pregunta involucrarme en la vida del otro? Entonces, la liturgia debe de pasar de ser un momento abstracto a un momento concreto. Y eso es lo que hay que hacer como distinción. Dígame, Marisol. De hecho, pastor, nosotros con nuestra pastora tenemos momentos de esos, no en el culto del domingo, vea. Tenemos otros espacios donde sí compartimos con los demás hermanos, en veces en grupo, en veces entre dos, y compartimos y nos contamos los problemas y así tratamos de comprometernos con nuestro otro hermano. Tenemos espacios de eso en nuestra iglesia. Ajá. Ujú. Muchas gracias, Marisol. Gracias, Marisol. Esto es muy importante lo que acaba de decir Marisol, porque volvemos al tema de los estereotipos. Nuestros estereotipos nos dicen que el momento litúrgico es un día domingo a tal hora y de tal hora hasta tal hora. Sin embargo, nuestros momentos litúrgicos, y a partir de lo que acabamos de leer en el libro de los Hechos, el momento litúrgico no tiene por qué ser un momento rígido. No es un momento rígido, yo lo puedo moverlo a mi casa, puedo moverlo a la calle, puedo moverlo al bus, puedo moverlo al auto, ¿se entiende? O sea, lo que nos hace falta dentro de nuestros cultos es ser más concretos en nuestra propuesta comunitaria, que haya un balance entre esa conexión con Dios, como también, ¿cierto? En ese momento, una conexión con mi hermano. Los católicos generalmente hacen un momento en el que se llama en donde ellos se entregan la paz. O sea, usted, los que hayan ido a una iglesia católica, hay un momento en el que ellos se entregan la paz después de la comunión. Entonces se dicen, se toman la mano, ¿cierto? Y dicen la paz de Dios contigo y se van despidiendo de esa forma. Entonces, probablemente lo que a nosotros nos haga falta sea justamente ese momento concreto en donde yo pueda compartir con el otro de esa forma. Ahora, volviendo al tema de iglesia, o sea, es decir, nosotros hemos transformado estos estereotipos como el único posible modelo que tenemos de iglesia, el único posible modelo que tenemos de liturgia, el único posible modelo que tenemos de ser comunidad. Sin embargo, al inicio ninguna de estas cosas existía y estas cosas se fueron dando con el tiempo y lo que importaba y lo que importó al inicio es que, y con esta frase voy a terminar, y con esta frase me gustaría que ustedes se puedan quedar. Lo importante para ellos durante ese tiempo es que aprendieron a caminar juntos. De ahí que se les llamaba los del camino. Entonces, la idea de Jesús es crear un movimiento para que caminaran unidos, es crear un movimiento para que estuvieran juntos, es crear un movimiento para que se notara la comunión concreta que había entre ellos. Y la única forma de hacerlo era caminar juntos, caminar juntos. Si nosotros no nos deshacemos de los estereotipos que tenemos, tanto de la manera de ser iglesia como de las funciones que esta iglesia pueda tener, generalmente vamos a caer en los mismos errores que la iglesia medieval comenzó a caer de ahí en adelante. A partir de la otra semana vamos a comenzar a ver algunos temas históricos de la iglesia para que podamos entender de que lo que nosotros hoy día tenemos es una nublada visión
de lo que existió posterior a la muerte y resurrección de Jesús.